Buenos días, queridos hermanos. Nuestro hermano Pedro me pidió el sábado día 6 que preparara un pensamiento breve para este culto memorial sobre el coronavirus, duelo y esperanza. El lunes, antes de hacer nada, me encomendé al Señor y después de pedirle ayuda, después de invocar y pedir la ayuda del Señor para que me ayudara a encontrar las ideas más apropiadas para compartir el mensaje, me puse a investigar sobre el tema. Encontré en Protestante Digital ese mismo día un artículo que decía: la España evangélica dará vida al recuerdo de las víctimas de la COVID-19 en un memorial. El artículo señalaba cuáles son los propósitos de este culto memorial que se celebra este día 14 de junio, que son, entre otros, honrar la memoria de los fallecidos, consolar a las familias, fortalecer la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Y con estas ideas que contenía el periódico digital sobre la celebración del memorial, elaboré un bosquejo que es lo que voy a desarrollar en esta mañana con la ayuda del Señor. Primer propósito de este culto es honrar, como decíamos, la memoria de los fallecidos, de las víctimas, otorgando dignidad, consideración, deferencia y respeto a los finados que ya no se encuentran entre nosotros, que vienen a ser entre 30 y 40.000 aproximadamente, dependiendo de las fuentes de información en las que busquemos para encontrar las cifras. Este día de duelo nacional evangélico por las víctimas del COVID-19 pretende, entre otras cosas, dar vida al recuerdo de los que nos dejaron, aquellos que, como Walter Méndez Rojas, el sobrino de nuestros hermanos William y Dina, que para ellos era como un hijo, fallecieron sin que su familia pudiera acompañarles en su lecho de muerte, ni pudiera después despedirles en su entierro. De nuestro hermano Walter guardamos un grato recuerdo. Era un creyente fiel, amable, generoso, alegre, un hombre de gran corazón, capacitado y siempre dispuesto para ayudar a todo el que lo necesitara. Gracias a Dios por haberle conocido y por el tiempo que nuestro hermano Walter estuvo entre nosotros. Segundo propósito de este culto memorial es consolar, procurar, tratar de consolar a las familias, porque el dolor sufrido por los que han perdido un ser querido debe haber sido insoportable, desolador, porque en muchos casos ni han podido acompañarlos, como decíamos anteriormente, ni siquiera han podido despedirlos el día de su entierro. Pues, como todos sabemos, las medidas de confinamiento les impidieron estar junto a ellos en el lecho del dolor y despedir sus restos mortales el día del funeral. En el culto in memoriam pretende ayudar a las familias a enfrentar la realidad de la pérdida del ser querido, que es el primer paso, según nos dicen los psicólogos, los expertos en este tema, el primer paso para adaptarse a la dolorosa situación causada por la pérdida. Tercer propósito de este culto memorial es fortalecer la esperanza
de la resurrección y de la vida eterna. Esta es una necesidad constante, permanente en el ser humano en la vida presente, sobre todo en tiempos de crisis como la que estamos viviendo y sufriendo hace varios meses, particularmente cuando alguien ha perdido un familiar, ha perdido un ser querido. A la esperanza de la resurrección recurrió el patriarca Job cuando percibió o perdió los bienes, los hijos, la salud y la esposa. Este hombre dijo en esa situación, cuando se encontraba en un estado completamente lamentable física, familiar y socialmente. Pero entonces él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Tenía esperanza de salvación, de resurrección y de vida eterna. Por eso dijo: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Recuerda lo que dijo Jesús a Marta, la hermana de Lázaro, cuando ella, desanimada, probablemente decepcionada por haber pedido ayuda a Jesús y no haberla recibido cuando lo hubiera deseado ella misma, cuando decepcionada al encontrarse con Jesús le dijo al Señor: Señor, si hubieras estado aquí, si hubieras atendido mi ruego, mi llamada, mi pedida de auxilio, mi hermano no habría muerto. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y el Señor le dijo a Marta: ¿qué es lo que importa? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Lo importante, y lo es en cierto modo, lo importante no es la hora, el día en el que somos llamados, sino que cuando lo seamos, estemos confiando en el Señor y podamos tener la certeza de que hay vida eterna en Cristo Jesús, de que aunque estemos muertos, viviremos. El deseo de que los dolientes confiesen o confíen en la resurrección lo encontramos también, lo hemos citado con mucha frecuencia en la Iglesia, se encuentra también en la primera carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, donde consuela a los que han perdido, trata de consolar a los que han perdido un ser querido, diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, que es tan importante, queridos hermanos, tan importante, particularmente en circunstancias tan complicadas y difíciles como las que estamos viviendo en general en este momento. Y especialmente las que están viviendo las personas que han perdido seres queridos. Lo importante que es, y la Biblia y los mensajeros de la Biblia, los escritores de la Biblia inspirados por el Espíritu Santo, insisten en la importancia que tiene que las personas conozcan que la muerte no es el final de la existencia, que habrá una resurrección y que podremos disfrutar eternamente. Como dice el cuadro que tengo justo aquí en el lugar donde trabajo: en tu presencia, dice el salmista todavía en la tierra, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.
terminamos con una breve conclusión. Damos gracias a Dios por ayudarnos en esta mañana a dar vida al recuerdo de aquellos que en vida fueron cercanos a algunos de nosotros, a algunos de nuestros hermanos por lo menos, especialmente los hermanos en la fe, como es el caso de nuestro hermano Walter Méndez Rojas. Rogamos al Señor que consuele a sus familiares y amigos por el dolor que les ha causado la pérdida irreparable que han sufrido y por no haber podido acompañarles primero y despedirles después en su momento. Dios les ayude a soportar el dolor y la reparación del duelo. Y le rogamos al Señor también finalmente que nos ayude a fortalecer la esperanza a ellos y a nosotros, que nos ayude a fortalecer la esperanza que tan necesaria es para enfrentar las dificultades y los problemas y los momentos críticos de la vida presente, de modo que ellos y nosotros podamos decir plenamente, es decir, con plena confianza con el apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para vosotros, dice San Pedro. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Dios bendiga especialmente a todas las personas que están de luto por haber perdido una persona que amaban profundamente y que el COVID se la arrebató. Dios les bendiga y les dé consuelo y al mismo tiempo esperanza de que en el Señor Jesucristo volverán a verlos de nuevo más adelante. Dios les bendiga.